amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más. Jueves 8 de enero 2026. Les doy la bienvenida a este programa interesantísimo. Estoy de manteles largos. Me acompaña un gran divulgador científico e historiador, Cus Dos Santos. Bienvenido, Cus. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí en el Cabaret Itinerante. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Pregunta obligada para que nuestro público sepa. ¿Quién es Cus Dos Santos? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu expertise en este momento? Pues su servidor es un divulgador de historia que ya lleva algunos años en YouTube. Me dedico más que nada a la creación de documentales relativamente largos, Claro. 30 a 40 minutos, sobre temas históricos, explicado no de una manera tan técnica, trato de que el lenguaje sea bastante entendible, pero sí se profundiza bastante en ciertos episodios históricos, más que nada en temas militares. Ok, interesante. Y mi grado, bueno, en general me gusta toda la historia en general, hablo de historia en general, no me he quedado encasillado en una sola época, Ok, pero más que nada mi especialización tiene que ver con regiones que en general no han sido tan estudiadas como lo es Europa del Este, ok, Rusia, Asia Pacífico. claro. Claro que me interesa todo lo que ha pasado en el continente americano y en Europa, pero como no hay tanta divulgación en YouTube sobre Claro. estos temas, Hay me un velo, de hecho, especializo. hay un velo en esas zonas. Ciertamente. Y lo que hago es especializarme muchísimo en estos temas que no son a primera vista tan conocidos. Eso es en lo que me especializo Claro, bastante. perfecto. Cus Dos Santos, bueno, en el día de hoy, querido público, aprovechando la experiencia de Cus en el tema de la historia y el tema militar, pues bueno, qué mejor momento para hablar de lo que está aconteciendo en el marco geopolítico internacional y el gran pretexto de la invitación para que Cus nos acompañe el día de hoy es hablar de China y del comportamiento geopolítico en los últimos años de China para convertirse en un actor que ha detonado todos los cambios que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo en tiempo real una invasión a Venezuela, pero quisiera escuchar de ti que nos explicaras cómo China llegó a convertirse en el monstruo que eventualmente es un país que hacia el exterior es procapitalista, con Claro. una estrategia de dominación económica principalmente tecnocrática, Ujú. y que pues, ha marcado una hegemonía en los últimos años y que precisamente hoy el mundo se ha vuelto tripolar por la erupción de China y le está disputando ese hegemón a Rusia y a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Cusi? ¿Cuál ha sido la estrategia de China? Bueno, más que nada, Asia-Pacífico es una región tan importante que es en esta parte del mundo donde se va a decidir el destino de la humanidad en los próximos 100, 200 años. Es Ok, ahí, Asia-Pacífico. Ah, Aunado a lo que habla sobre la importancia de China, absolutamente nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de claro, consumo, nuestra manera de ver el mundo ya está influenciado directamente por Asia. ok, Y ha llegado a todos los ámbitos, tecnología, ya más, cada vez más cultura. Y claro. solo por poner un ejemplo sustancial muy práctico, ¿cuánta gente ya evita ir a un mall, evita ir a una tienda del centro cuando desde la comodidad de su casa a un Claro, precio irrisorio puede comprar un producto claro. y cada vez más de mejor calidad? Y le llega hasta su casa. Sustancialmente, lo que pasa en Asia ya está cambiando nuestra forma de vivir y consumir. Híjole. Solo por mencionar un ejemplo. Estás mencionando un canal que eventualmente no dimensionamos. O sea, todo el mundo somos víctimas de esa tendencia, le puedes llamar, para mí ya no es, pero ¿en qué momento dejó de ser la fábrica del mundo? Porque acuérdate que China lo teníamos como el rey de las manufacturas, Claro. costo bajo, zapato, textil, etcétera. Pero ¿en qué momento dio ese brinco, lo tecnológico, de las dimensiones de las cuales estás ahorita, que ni siquiera nos hemos dado cuenta de esta situación? Mm, Bueno, tenemos que revisar un poquito de antecedentes. China tiene una de las entradas a la modernidad más Ujú. traumáticas que la gente puede imaginar. Ok, En el siglo XIX entran los británicos y comienzan las guerras del opio. ok, Y no se conquistó China de una manera estricta, sino que se abrió todo su territorio al comercio internacional a la fuerza. Estamos hablando que en 1860 México tenía 8 millones de habitantes. En 1860, cuando invadieron los franceses.
China en 1839 tenía 400 millones. Era un mercado al que quería entrar todo el mundo. Claro, Pero pasa este siglo de la humillación tremendo, termina nominalmente en 1949 con el establecimiento de la República Popular China por los comunistas. Y claro, aunque pareciera que ese sería el fin de las intervenciones y el desgarramiento extranjero, pues no, China pasa lamentablemente por un montón de experimentos y planes quinquenales claro, liderados por Mao Zedong que lamentablemente causan la muerte de muchísimas personas. Gente dentro de la cúpula del poder del Partido Comunista entiende que claro. no se está tomando la vía adecuada, pero mientras Mao sigue con vida, lamentablemente no se puede hacer nada. Y cuando tratan de hacer algo, Mao contraataca con la revolución cultural. Entonces, China, porque voy a notar una cosa muchísimo y la voy a hacer muy presente, la resiliencia de su pueblo. Después Claro. de pasar unos periodos tan desgarradores como el siglo de la humillación, el periodo de gobierno entre 1949 y 1978, Que pasan, prácticamente guerras civiles, ¿no? sí, sí, guerras civiles, hambrunas, y pues llega un hombre clave, Ok, Deng Xiaoping, ok, un sobreviviente de la propia política del Partido Comunista Chino, y él impulsa unas reformas económicas absolutamente salvajes en términos de ok. capitalismo, y pues ahora llegamos al punto que mencionas, donde China se convierte en un espacio de manufactura masivo y global, Claro. pero llega a un punto disruptivo que yo diría en el momento en el que comienza a tomar un protagonismo extremadamente sustancial, es a la llegada de su actual presidente, Xi Jinping, Xi en Jinping. 2013. Ok, Y voy a darlo así. Cuando el mundo comienza a darte cuenta de la disrupción china, es cuando comienzan las sanciones estadounidenses a Huawei. ok. Cuando Empresas antes, tecnológicas. claro, cuando una empresa de telefonía china parece que puede producir unos celulares de una calidad excelente a un precio que básicamente puede tumbar del mercado a las grandes tecnológicas como Samsung. En Apple no se puede, en Estados Unidos no se puede tanto competir con Apple por un tema nacionalista, pero en el resto del mundo tenía todo Claro, para comerse el mercado. ¿Qué hicieron a finales de la década de 2010? A expulsarlo de todo el ecosistema de aplicaciones y software. claro. Esa fue la única manera que encarcelar en Canadá a la hija del presidente de Huawei. Fue la única manera que tuvieron de sacarlos del mercado porque ya en un bien de valor agregado valiosísimo ya Claro. estaban entrando en una disrupción tremenda. ¿Y cómo llegó China ahí? Porque, a ver, mucha gente se pregunta, viene de ser un país de alta pobreza, de guerras, de hambrunas, pero ¿cómo da ese salto de manufactura tradicional a alta tecnología? Porque pues lo vemos en países también como Corea, Taiwán, etcétera, pero me parece que el epicentro es China. ¿Cómo tú le explicarías a la gente que dieron ese paso, ese salto a la innovación tecnológica que era impensable? Porque le están disputando hoy el mercado de semiconductores, de inteligencia artificial, de toda la gama de proveeduría de materiales, como les conocemos, de tierras raras, litio, etcétera, a los Estados Unidos y a los europeos. Primeramente a tres cosas. Control sobre ciertos suministros de materias primas críticos, Ok. la cohesión social asiática en sí. Cultura. ¿Es, Exacto. es- es un factor cultural? La cuestión asiática en sí y el paso del tiempo mismo en el retorno de las mentes que viajaron al extranjero, Ok. aprendieron y todas estas generaciones que adquirieron experiencia trabajando para tecnológicas y finalmente en China comenzaron a tener ofertas aún más generosas que en cualquier lugar de Estados Unidos. Ok, ok. Entonces vemos cómo entran disruptivamente empresas como Alibaba, como Huawei, pero tiene que ver con estos tres factores: el control sobre ciertas materias primas críticas, Ok, el paso del tiempo después de la apertura y todos los profesionales que fueron a formarse a trabajar y volvieron, ok. y la bonanza económica suficiente como para mantener a todas esas mentes en China, y sobre todo el desarrollo, y bueno, como paso cuarto, el propio mercado interno de China fue lo que hizo despegar sus propias ideas tecnológicas. Ok, fueron su propio proveedor y consumo. Sí, Fue un círculo virtuoso, fue un digamos. círculo virtuoso. Ok, ahora, ¿qué le dices a la gente que de pronto descalifica esta parte porque dicen, es que es un régimen comunista, dictatorial al interior, y claro que como
usan a la gente y la obligan a trabajar con salarios bajos, etcétera, pueden lograr lo que han logrado. ¿Cómo, cómo, cómo estamos o cómo quitamos ese velo de la percepción general de que utilizó eso China para llegar a donde está, sobre todo a nivel, insisto yo, tecnológico de innovación? Bueno, este perjuicio o esta idea de esa China, primero que nada, por supuesto que sí hubo un momento en el que se trabajó, en el que hubo estas condiciones laborables, estas condiciones laborales en el país a gran escala, sobre todo en la década de los 80s y los 90s. Evidentemente que el gobierno chino o el Partido Comunista es un gobierno autoritario, es un Claro. gobierno que no permite la libertad de expresión, pero es un gobierno y un partido político que ha gobernado China y con el líder correcto, con los líderes correctos, han sacado más de 800 millones de personas de la pobreza. Ok. Y Más de la mitad de sí, la población. sí, sí. Y siguen mejorando el nivel de vida de sus ciudadanos. Tienen sus problemas, claro, pero digamos que para los asiáticos, ah, en palabras un poco coloquiales, al asiático, para el asiático la idea de ser libre no es decir lo que piensa. Ok, Al asiático lo que le interesa en realidad es tener unas calles tranquilas ok, y que lo dejen enriquecerse. Lo demás, verdaderamente, en la mentalidad asiática, no le importa. ok. Es un paradigma muy distinto a los europeos o a los Sí. latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Ahora que hay mucha más democratización sobre lo que se puede ver de China o no, Ujú. muchos, sobre todo bastantes estadounidenses críticos, dicen las condiciones ahora de seguridad, de infraestructura, de servicios en China, de verdad que superan por mucho al de ya bastantes ciudades Claro, estadounidenses. Y ahora, y la gente vive de una manera tranquila. claro. Evidentemente no hablan de política, pero pueden tener un nivel de vida alto. Mientras que en Estados Unidos presumimos de cierta libertad de expresión, cada vez más las calles son inseguras, la vida se encarece Claro. y tienen una polarización social, tienen una polarización que los acerca al borde nuevamente de una guerra civil. Que de hecho estamos en esa situación ahorita. Digo, el día de hoy, justamente, este programa es grabado, le aviso a la gente que nos está viendo. Se grabó el día de ayer, 7 de enero. Nos acabamos de enterar de un asunto, de un lamentable suceso de un ICE en Minnesota, Minneapolis, Minnesota, que le disparó a bocajarro a una manifestante que se estaba oponiendo a la detención de migrantes latinos en Minneapolis, en Minnesota, Ujú. y le dispara a bocajarro, ¿no? Estamos viendo que hay levantamientos masivos de inmigrantes en Chicago, en Los Ángeles, pues generando prácticamente ya una protesta masiva en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo rápido de la sociedad asiática, los problemas de la juventud asiática es pasar el examen Gaokao. ¿Ok? Es un examen para el que te va a definir tu futuro, a qué universidad ¿A qué entras. edades, de qué edades estamos Entre hablando? los 15 y los 18 años Uf, tienes que prepararte para el Gaokao. Este es el problema más grande de la juventud asiática. ok. El problema de esta sociedad aquí en México es el reclutamiento de jóvenes por algunos grupos que no voy a Claro. mencionar que son. Otra razón última por la que China es ahora un vanguardista en economía, la cuestión de los semiconductores y las tierras raras y su independencia eh, tecnológica a todos los niveles, ya no se trata de una opción, se trata de una política de Estado. Ok. Por eso es que la presión sobre sus empresas como Nvidia o como Huawei es fuerte de parte Es de Estados totalmente Unidos y de fuerte. los occidentales, ¿no? Sí. Ok, Todo cambió a raíz de todo cambió con la irrupción de OpenAI en 2023. ok, Antes de la irrupción de los modelos de lenguaje avanzados, la cuestión de la energía, de los semiconductores y de los chips era algo importante, pero no crítico. Justo ok, después de este año es que comienzan las represalias de la administración Biden al negarles chips avanzados. ok, Y justo ahora los chinos ya están logrando niveles de litografía en máquinas absolutamente complejas, similares a los de ASML. ok. Entonces, más o menos para 2030 van a tener una completa autonomía en chips avanzados. Y eso precisamente lo aceleraron las políticas de aislamiento que quiso imponerles Washington. Claro, claro, Salió contraproducente, solo claro. aceleraron su independencia Los hicieron más tecnológica. expertos todavía en el asunto. Sí,
China tiene las mentes, tiene el dinero, y la infraestructura. tiene la infraestructura, y precisamente fue esta presión desde la administración Biden, que siguió con la administración Trump, lo que aceleró su carrera por la independencia tecnológica, que ahora todas las potencias lo están haciendo. Están todas en camino a la AGI o la Artificial General Intelligence. Y ahorita ya no se trata, como el ejemplo de Huawei, que era algo muy importantísimo, pero muy circunstancial. Después de la irrupción de los sistemas o de los modelos de lenguaje avanzados en 2023 por ChatGPT, ya no hubo más discusión que la discusión más importante es esa, el camino a la superinteligencia artificial, y ya dejó de ser una opción importante, sino una política de Estado crítica. Okay. Podría decir que no hay nada más importante que eso ahora como meta prioritaria para los dos grandes hegemones. Ahorita que tocas ese tema, vamos a un corte rapidísimo y volvemos, porque esto me interesa hilarlo ahora que estás hablando de los dos hegemones importantes del mundo. Es por qué la reacción tan virulenta de la nueva doctrina Monroe, que ya se bautiza de esa manera, la nueva doctrina Monroe de Estados Unidos, en donde aparentemente se van a repartir el mundo en tres polos. Estamos hablando de Rusia, China y Estados Unidos. Ahorita me platicas al respecto. O sea, ¿cómo lo ves tú y cómo ves a esos dos hegemones, aunque aparentemente son tres? Yo pondría ahí también a India, que calladito, pero ahorita que regresamos del corte, me platicas al respecto. Claro. ¿Te parece? Volvemos enseguida, no se vayan. El mito de la democracia exportada. ¿Sabías que la mayoría de las invasiones militares de Estados Unidos son técnicamente ilegales, incluso bajo su propia ley? No son guerras, son invasiones ejecutadas a espaldas de su propio Congreso. La ilegalidad internacional desde la era Reagan hasta hoy. La Casa Blanca ha ignorado sistemáticamente la resolución de poderes de guerra. Actúan por decreto, sin debate legislativo, convirtiendo el orden internacional en un cheque en blanco para el saqueo. Si no respetan su propia constitución, ¿por qué habrían de respetar nuestra soberanía? El fracaso sistemático. Miren el mapa. Afganistán, Irak, Libia, Siria. No hay ni un solo ejemplo exitoso. Solo han dejado estados fallidos, crisis humanitarias y el vacío perfecto para el extremismo. No buscan libertad, buscan recursos, nuestro litio, nuestro petróleo, nuestra agua. La amenaza en 2026. El relanzamiento de la doctrina Monroe no es diplomacia, es acoso. Apoyar golpes disfrazados de democracia en Chile, Honduras o Venezuela es la misma receta de siempre. Es la arrogancia de creer que el mundo es su propiedad privada. Basta de eufemismos. Una intervención sin permiso del Congreso es un acto criminal. Latinoamérica no es el patio trasero de nadie, es una región soberana que ya no acepta tutelajes de una potencia que predica democracia mientras practica el asalto. Si la democracia no se defiende con soberanía, no es democracia, es ocupación. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y bueno, nos quedamos en el Cus sobre los nuevos hegemones. El mundo se está volviendo tripolar, bipolar. La respuesta de Estados Unidos sobre el ambiente político internacional geopolítico es contra China. La nueva doctrina Monroe, como se ha bautizado hoy, a partir de lo que anunció Donald Trump, de que vamos a priorizar América para Estados Unidos y los europeos que se la jueguen como quieran y que Rusia tenga las manos libres en Ucrania. Esto implica una respuesta hacia el poder de China y la influencia de China en los últimos años. ¿Cómo lo ves tú? Va a ser una declaración un poco lapidaria, pero hay un analista que se llama Santiago Armesilla y yo comparto su opinión con él. En realidad no estamos en un mundo tripolar, ni siquiera vamos a estar en un mundo bipolar. Ahora estamos en la transición de un hegemón a otro. O sea, por ahora es tripolar, pero esta tripolaridad que hay no es más que la transición de un hegemón a otro. ¿Estamos hablando de qué? ¿De Estados Unidos a China? ¿O de China a Estados Unidos? ¿O se están disputando eso? Verdaderamente yo lo veo China, más que nada por su momento histórico. Ahora, los estadounidenses están en un declive civilizatorio muy peligroso, mientras los chinos tienen sus problemas demográficos, tienen sus problemas como cualquier sociedad, pero su cohesión de verdad que les da una ventaja tremenda. Claro. Entonces, bueno, vamos. Y la cuestión de Rusia. Vladimir Putin dice que la disolución de la Unión Soviética fue el mayor desastre geopolítico para Rusia del siglo XX. Claro. Entonces, básicamente, al quitarle todos sus satélites
todo lo que se había ganado como imperio, ¿sí? Que es, incluso antes de la Revolución Rusa y claro, de la llegada del básicamente toda la comunismo. Europa del Este, ¿no? Todos los países del Los Este. países de Asia Central, Sí. países clave del Cáucaso como Georgia, como Armenia, ah, bastante influencia. Digamos que Rusia está muy relegada, sigue teniendo una fuerza nuclear importante, pero sigue estando relegada como un actor regional Ok. en sus intereses muy propios como lo que es Ucrania. Los rusos ahora no están queriendo una paz porque no les conviene. Dejaron, tomaron Crimea en el 2014, Ujú. pero ingenuamente, dejaron que Ucrania se armara y les volviera A disputar, a ¿no? disputar su hegemonía, bueno, a hacer un clavo en su hegemonía, y ahora que están ganando, hasta que no tengan básicamente todos sus intereses seguros, no se van a detener. Y creo que el presidente Trump ha sido muy claro. Su estrategia es replegarse de los lugares en los que muchos O estadounidenses, sea, dejar atrás la globalización, la hiperglobalización claro, y volverse proteccionista en su zona de influencia. por supuesto. Ok. De hecho, es muy claro. Trump habla de que la guerra en Afganistán nunca debió ocurrir. Trump habla incluso de que la invasión en Irak fue un desperdicio de vidas Claro. estadounidenses. Incluso Trump ha dado muestras de pragmatismo extremo en el 2020 cuando eliminó a Qasem Soleimani. Ok. Y lo hizo de una manera quirúrgica, contundente, y no tuvo que desplegar tropas de nuevo En Medio Oriente, sí. En Irak para restablecer cierta influencia. Entonces Trump ha sido muy claro, vamos a replegarnos de lugares en los que verdaderamente no nos interesa estar y vamos a dedicarnos a nuestra zona de influencia que es América. Ok. Y los europeos ahorita están en una encrucijada porque muchos generacionalmente han renunciado a la guerra, han renunciado a la idea del uso de la fuerza, cosa que en esta segunda mitad de la década de 2020 estamos viendo que aún sigue siendo la ley, aún sigue siendo un actor importantísimo El uso de la fuerza, el uso de la la fuerza, imposición del poder. claro. Ok. Y si me lo preguntas personalmente, creo que jamás en la historia humana va a dejar de ser Sí, determinante y claro. crítica la fuerza. Eso es lo que ahorita está poniendo otra vez sobre la mesa Donald Trump. La incursión a Venezuela es un ejemplo más. Algo que se les reclama a los europeos es por qué dejaron entrar tanta migración por sus fronteras, ¿no? Ese es parte también del reclamo de Trump, ¿no? Ahora arréglenselas ustedes, ¿no? Sí, sí, hay una generación de políticos europeos que han tenido unas ideas muy claras Ujú. y ahorita realmente bastantes países de la Unión Europea están entrando a crisis o ya están en procesos sociales muy agitados, bastante polémicos a la hora de opinar sobre ellos. Macron, Alemania, la irrupción de las ultraderechas, La- Italia. Sí, sí, digamos que ya hay gente reaccionaria que se está dando cuenta de que estas políticas, en lugar de traer orden, han vulnerado la vida del europeo de a pie, las cosas se encarecen, los países básicamente han renunciado al uso de la fuerza. Trump reclama mucho a los europeos la idea de que si de verdad tanto han querido defender Ucrania, ¿por qué no han enviado tropas directamente? Claro. Cosa que se les reclama bastante, Incluso no le han dado cabida como miembro de la OTAN, ciertamente. empezando por ahí, ¿no? Ciertamente. Ah, los europeos, como yo lo veo, en la realpolitik, en la cruda realidad geopolítica y en la realpolitik tienen dos opciones. Defender las fronteras de su propio continente o Con sus propios recursos. con sus propias vidas, Ok, con sus propios jóvenes, o seguirse quejando de que Estados Unidos no lo hace. Y ok. se aferran a la segunda. Como fue en la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Finalmente Sí, pudieron ganar la guerra por Estados Unidos. sí, ciertamente. En ese contexto, Cus, ¿estamos viendo el repliegue de China consensado con Estados Unidos? ¿O cómo ves después de lo que está sucediendo hoy en día en Latinoamérica? Ahorita platicamos tras bambalinas. A ver, estamos viendo la influencia ya en Argentina con Milei, el tema en Chile con Cast. Lo mismo ha sucedido pues, en Ecuador con Noboa, pues Bukele en Nicaragua, con México las presiones que se están dando contra el gobierno de Claudio Sheinbaum. Es decir, esta influencia en donde América para los americanos renovado. ¿Tú crees que China se está replegando, se va a replegar? ¿Hay un acuerdo tácito entre estas dos potencias? ¿Cómo ves esta disyuntiva? Por supuesto que hay acuerdos y hay zonas de influencia muy bien delimitadas.
sobre todo en la década, a inicios de la década de 2020 y sobre todo durante toda la década de 2010, hubo mucha atención mundial sobre la zona de Xinjiang, que es una zona donde habita una mayoría musulmana túrquica, los uigures, y Ok, los chinos al momento de tener una importante población musulmana en su país, llegaron a tener atentados del terror, llegaron a tener yihadismo islámico y ok, combatieron de una manera absolutamente implacable, pero no de una manera tan violenta, sino que metieron a toda esta gente a campos de reeducación muy estrictos y comenzaron a trasplantar población Han a esta región. Algo que en su momento mucha gente señaló que iba contra los derechos humanos. Ahorita absolutamente nadie habla de la cuestión de los uigures ok. y la provincia de Xinjiang. Es un tema que China, mediante sus alianzas económicas y sus acuerdos, ha pedido a conciencia que la gente ya no hable de eso. Ok. Tiene sus propias zonas de influencia en el Tíbet, uh, y Que también hay una parte de la comunidad internacional quejándose al respecto, pero ya es básicamente quedó, nominal. ajá, Más que nada tiene un problema ahí con India. A lo que voy es que hace relativamente poco, cuando Trump y Xi Jinping se reunieron en Seúl, fue precisamente no, se reunieron en Busan, no exactamente en Seúl, pero sí en Corea del Sur. Se reunieron para hablar del tema de las tierras raras. No ok. solo se habló sobre las tierras Se raras, se pusieron de hablaron acuerdo. sobre muchas más cosas. Personalmente, y esto sí es una opinión plenamente personal, yo creo que cuando Trump se reunió con el zar Vladimir Putin en Claro. Alaska, Y luego con Xi Jinping, o sea, sí, acordaron que Trump iba a dejarlo hasta cierto punto cumplir sus objetivos en Ucrania, siempre que ok, el zar no se metiera con lo que él iba a hacer en Venezuela. ok. Eso es una creencia personal, o sea, es una Yo, apreciación absolutamente personal que tengo. yo la suscribo. Y con China, en Taiwán. ¿No? Porque Eso es China un... va sobre Taiwán. Taiwán es un epicentro de semiconductores. Sí, sí, es una tecnología tan crítica que ah, mucha gente no lo sabe, pero absolutamente toda la industria tecnológica mundial respecto a tecnología de punta, chips para los aviones de combate, chips para los iPhones más avanzados, chips para las tarjetas gráficas de videojuegos, absolutamente cualquier tecnología valiosa en el mundo depende de una sola empresa. Bueno, depende de dos empresas, pero en general más de una. ACML Ajá, y TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. claro. No hay publicidad de esta empresa, nunca vas a ver anuncios de ella, pero todos vivimos bajo su sombra. Y Claro. ellos, TSMC es una fundidora de obleas de silicio Ok. y con esta se hacen los chips de alta tecnología. ¿Quién le compra a ella? Nvidia, Apple, todos le compran a TSMC. Pero ¿por qué es una tecnología tan ida de madre? Es una tecnología extremadamente compleja que básicamente nadie, a excepción de China, Lo tiene. ya pueden fabricar. A China solo le falta montar la industria Claro. para alcanzar los niveles de producción de TSMC. TSMC tiene alrededor del 60-65% del mercado mundial en obleas y chips, bueno, en fundición de alta tecnología de obleas de silicio. Es una tecnología tan hecha de madre, tan ida de madre, y es el ejemplo que siempre pongo. Un solo virión de un famoso virus de 2020 mide 120 nanómetros. En un centímetro hay 10 millones de nanómetros. Estamos Ok. hablando de cantidades nano o absurdas, llegando a los átomos. Un solo virión de un famoso virus de 2020 tiene 120 nanómetros de diámetro. Los semiconductores más pequeños que está desarrollando TSMC miden de 1 a 1.5 nanómetros, 2 Ok. nanómetros. Estamos hablando de medidas absurdas que ya rozan los límites de Claro. la física tal y como la conocemos. Entonces, TSMC es el único que las puede producir. El 65% de la producción está ahí en la isla de Taiwán por Taiwan. Es la joya de la corona. Y si quien la controla por ahora son los Ok. estadounidenses, ellos pueden cortar y entre sus mayores rivales, bueno, perdón, entre sus mayores clientes de TSMC también está China. Ok. Curiosamente, pero también gran parte de las tierras raras que utiliza TSMC para sus componentes también vienen de China. Están en China. Digamos que ambos están equilibrados China y Estados Unidos son rivales geopolíticos a un nivel tremendo, pero
paradójicamente se necesitan también muchísimo. Entonces la cuestión de Taiwán es esa, es una tecnología de la cual depende un montón de suministro de bienes de consumo de alto valor, depende la industria militar, está conectada con las tierras raras y curiosamente ahora en el tema político es una decisión de China que no se ha incorporado de nuevo al Partido Comunista ni a la China continental. Y los chinos ya no discuten si lo van a tomar o no, sino cuándo y cómo. Ok, entonces, pero ¿tú crees que haya un acuerdo previo para que China invada Taiwán o ahí hay un acuerdo para llegar a tablas 50-50? ¿Cómo ves tú desde el punto de vista tecnológico? Los chinos serán muchas cosas, pero coloquialmente lo digo, serán muchas cosas, pero estúpidos no son. Yo personalmente tengo la certeza de que mientras haya un líder como Xi Jinping en el poder, se va a optar por la reunificación pacífica, porque Ok, ni a China le conviene el colapso de la manufactura global en tecnología, ni a Estados Unidos. ok, Estamos, en el mejor de los casos, se hace una invasión terrestre a Taiwán. Pasan 3 meses antes de que las cosas medianamente de que el desmadre se reacomode, claro. decirlo en palabras mexicanas. Estos 3 meses son suficientes para que toda la cadena logística de productos de alto valor de tecnología crítica se vaya al garete. Ni a China le conviene, ni a Estados Unidos le conviene una irrupción violenta en Taiwán. Pero eh, realmente yo creo que existe o es muy probable que se negocie un acuerdo Claro, mutuo de una reunificación pacífica. pacífica. Y algo que mucha gente de verdad no lo dice, algo que muchos medios no lo dicen. Una buena parte de la población taiwanesa está más que de acuerdo con la reunificación. Ok, eso es muy interesante porque ese es un pretexto que usó Putin para invadir Ucrania, pero acá es muy distinto, por cuestiones religiosas, por cuestiones incluso de cultura. Vamos a un corte, Cus. Mi pregunta que dejo al aire para que la abordemos en el último bloque es, dados este contexto y dado la influencia que tiene China y de lo que se ha hablado, sobre todo en el tema de semiconductores y de alta tecnología e innovación, como ya lo he dicho, en el marco del TEMEC, se ha hablado mucho del nearshoring para México y de si Estados Unidos quiere este marco de influencia geográfico para América, en donde le está pidiendo, entre comillas, a todos los países, incluido México, a no recibir inversiones chinas. ¿Qué es lo que va a suceder en México por el tema del nearshoring famoso que ya nadie habla de eso? Ahorita todo el mundo está hablando de migración, seguridad, por cuestiones de la coyuntura, pero pues, ¿qué pasó con el nearshoring y sobre todo con la discusión del TEMEC? Pero ahorita lo analizamos. Claro. Vamos a un corte y regresamos. El fin de la ilusión globalista. La próxima revisión del TEMEC no es una rutina, es el fin de una era. Existe una regla de oro en economía llamada el trilema de Rodrik. Un país no puede tener hiperglobalización, soberanía y democracia al mismo tiempo. Tienes que forzosamente elegir dos. Estados Unidos ya eligió. Con el America First, mató el libre comercio irrestricto para recuperar su soberanía. ¿Y México? Si insistimos en abrirnos ciegamente mientras nuestro vecino se cierra, caeremos en lo que se llama una sumisión satelital. La respuesta no es la sumisión, es la soberanía inteligente. Debemos priorizar nuestra democracia interna y aceptar ciertas fricciones comerciales a cambio de mantener el control de nuestro destino. Comerciar vigorosamente sí, pero con reciprocidad estratégica. Juguemos con las mismas reglas que nuestros vecinos. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de vuelta con Cus dos Santos, divulgador de historia, y estamos hablando del contexto geopolítico actual. Y nos quedamos pendientes con la última pregunta y con lo cual quiero matizar ya el cierre de esta charla, que espero sea la primera de muchas, Cus, la verdad, muy interesante. Dado lo que está aconteciendo hoy en Venezuela, la doctrina Monroe, renombrada por Donald Trump, el tema del convertirse en el nuevo policía del mundo, etcétera, etcétera, quisiera yo, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la nueva relación de Estados Unidos con Latinoamérica? En el marco, en el sentido de que, por ejemplo, hoy estamos viendo que 40% de la población norteamericana es latina y de ese 40% el 80% es mexicano. Claro. Se habla español, se vota en español y me parece que hay un tema de fondo que no quiere ser aceptado por los ultras conservadores norteamericanos, pero que tiene mucho que ver con la inmigración latina en Estados Unidos.
¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo ves esta nueva relación de Estados Unidos con Latinoamérica? Y sobre todo por el tema del poder latino, que para mi gusto es irreversible. Es un tema apasionante porque, pues bueno, estamos hablando de nosotros y de nuestra propia casa. Claro, Esta nueva, este repliegue de los estadounidenses para enfocar su atención en América se está repensando a todos los niveles. Y tocaste un tema muy importante que es el de la demografía. claro, claro, Bueno, especialmente los White Anglo-Saxon and Protestant, los blancos claro. Que les protestantes. tienen pánico a los latinos hispanos, ¿no? Sus cúpulas de poder se están dando cuenta de que su población ya no está teniendo hijos Ok, y sobre todo que en su núcleo están absolutamente fracturados. ok. Tanto los bueno, la Blancos gente, demócratas, blancos demócratas y los blancos blancos conservadores republicanos. están, eh, están tan polarizados que Estados Unidos está en los albores de una nueva guerra civil. Ok, Y recuerdo que en un programa que me invitaron meses antes del asesinato político de Kirk, claro, yo mencionaba muchísimo el tema de la polarización en, en el núcleo de la civilización estadounidense, que es imposible negarlo, son los blancos protestantes anglosajones. anglosajones, ¿eh? Los conquistadores, los que colonizaron el oeste, digamos, ¿no? Mm. Y podemos ver que al menos Trump o el Partido Republicano como un ente en general, si lo quieren ver así, ha repensado muchísimo su relación con los hispanos. ¿Por qué? Porque la persona ahora mismo, la segunda persona más importante en el gobierno de Trump es Marco Rubio. Es Cubanoamericano. cubano-estadounidense, católico y Ujú, profundamente anticomunista. claro. Si hay alguien que de verdad despide odio a la hora de hablar de los chavistas y del régimen cubano, Y de los es él. latinos en general, ¿no? Ah, Migrantes, sobre todo migrantes no republicanos. por supuesto. Los republicanos también han entendido que gran parte de la población, una buena parte de la población hispano-estadounidense nacida legalmente en los Estados Unidos, comparte muchos de los valores con los republicanos. Eso es algo que no debemos ignorar. Claro que hay una importante parte de la población hispana que comparte los ideales Sí, demócratas, pero, y este es un dato duro, Trump ganó las a elecciones eso voy. gracias al voto De los hispanos de los hispanos, de los republicanos. hispanos Y republicanos. ahí, para mi gusto, se puede demostrar también que los grandes bloques de racismo es de hispanos nacidos allá en Estados Unidos, republicanos Claro. contra hispanos migrantes. O sea, la elección la ganó Trump por ese bloque, Claro. definitivo. Entonces, como todo, a ver, la realidad es hiper compleja y hay un punto aquí muy importante, la convivencia social no se extrapola a la convivencia política. Ok, Los hispanos, a ver, hay gente que habla de la palestinización de los mexicanos, que a mi opinión tiene cierto tipo, es un concepto válido, pero en claro, mi opinión es un exceso total. ¿Por qué? Porque primero, el conflicto etnorreligioso que tienen en esta región del sí, Levante, en la Judea, bueno, en la Palestina otomana o la Judea romana, como la quieran ver, es un abismo total, o sea, es un conflicto etnorreligioso irreconciliable. claro. Ellos son los hijos ambos son hijos de De Abraham, Abraham, pero pero unos son islámicos, otros son judíos. Esa cosa es irreparable. claro, A menos que ya llegue un extraterrestre y diga que Dios no existe, esas cosmovisiones del mundo se les acaban. claro, Aquí no. Aquí no somos protestantes, somos católicos, pero tenemos el mismo background judeocristiano. claro, claro. Entonces, ¿cuántos hispanos no se han integrado en la sociedad estadounidense a un nivel muy alto? O sea, gran parte, ¿cuántas personas? Porque los estadounidenses, como saben, tienen un trauma con la raza. En tu DNI tiene que venir si eres white, si eres black, si eres hispanic, si eres Asian, tiene que venir tu raza o tu etnia, como ellos lo Claro. llaman, tema que aquí ni del que se habla. Gran parte de las mujeres hispanas y de los hombres hispanos terminan casándose con mujeres y hombres anglosajones. Entonces, ¿cómo vas a clasificar a los hijos de estas personas? Claro. En cuestión de demografía, los estadounidenses lo tienen muy presente porque ellos saben qué pasa cuando la demografía se rebasa. El imperio, bueno, la República Mexicana fue absolutamente ingenua
Solo por poner un ejemplo de demografía, fue absolutamente ingenuo al dejar entrar a Texas a un montón de blancos anglosajones. Y cuando superaron en 10-1 a los mexicanos, ¿qué dijeron? ¿Le vamos a pagar impuestos a los corruptos de Ciudad de México? No, pues me voy a independizar. Pausa aquí, primer presidente de Durango, Guadalupe Victoria, fue el que hizo ese decreto para permitir la población de Texas solo con el que hubiera la declaración de que eran católicos, porque acuérdate, pues son protestantes. Claro. Se declaraban católicos, pero pues poblaron Texas y luego nos hicieron la guerra y se apropiaron de Texas. Los Punto. estadounidenses saben muy bien qué pasa cuando la Claro, demografía juega en favor o en contra de claro, algo. Ellos son los primeros en claro, saberlo. y totalmente de acuerdo. Es un gran error histórico en aquel entonces de proclamar esa ley con esa permisibilidad, con una gran ingenuidad, porque ellos pensaban que iban a venir europeos, iban a venir españoles, iban a venir portugueses, no sé, a poblar Texas, pero llegaron norteamericanos, Y en cuanto tuvieron la ventaja demográfica, se apropiaron del territorio. ocurrió, bueno, fue el primer paso para el mayor desastre geopolítico de nuestro país, la Claro, pérdida de la mitad del territorio claro, y la vulnerabilidad evidente de las repúblicas fragmentadas del Imperio Español. claro. Entonces, los estadounidenses entienden que este tema de la demografía es tremendo. A 40 años, y esto lo manejan bastantes analistas, los hispanos vamos a ser el primer grupo étnico. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, o sea, y esto es algo que ya, pero bueno, va a ser algo curioso. No van a ser hispanos, van a ser hispanos con anglosajón. Es una mezcla, es una mezcla. Va a ser una realidad que tarde o temprano ellos tienen que afrontar. Y ahora, ¿a qué voy con todo esto? Repensar su relación con el continente americano es justo lo que está pasando. Okay. Vamos, la convivencia social no se extrapola a la convivencia política. Gran parte de los prudentes en la política republicana y en la política estadounidense en general ya no nos están repensando como enemigos. Algunos todavía sí nos ven como subhumanos, pero están aceptando la realidad de que tienen que convivir con nosotros. Y esto sí lo digo muy en serio y puede sonar muy poético, pero es verdad, en los siglos por venir. Van a tener que convivir con nosotros, los hispanos, les guste o no. Entonces, ¿qué están haciendo? Están reformando el continente americano y apoyando activamente a los actores políticos que piensan en sintonía con sus ideales. Bukele, Milei, el golpe a Venezuela y el apoyo a Cast, corrientes ideológicas. Chile. Estamos viendo que desde la política hay una reconfiguración y un repensamiento de cómo va a ser su relación con Hispanoamérica en las décadas y finalmente en los siglos por venir. Políticamente vamos a tener libertad. Yo no reparto optimismo falso, no. A menos que toda Latinoamérica se junte, a Hispanoamérica se junte como un solo bloque, que veo es posible, pero en la real política es imposible. No lo hemos podido hacer ni en el siglo XX ni en el principio La del única siglo XXI. oportunidad, yo sé que mucha gente a lo mejor me va a criticar por esto, pero la única oportunidad que teníamos para una rivalidad geopolítica correcta con Estados Unidos fue jamás habernos separado de España. Y jamás, o en caso de habernos separado de España, haber permanecido juntos como los virreinatos. Y esa oportunidad se perdió. O sea, ese fue el único momento de realidad política donde hubiéramos podido tener una verdadera oportunidad contra Estados Unidos, como rivales geopolíticos. Ahora, lamentablemente, no hago apología de la realidad, solo me dedico a describirla. Vamos a tener una convivencia con ellos políticamente determinada por ellos. Pero Bueno, tenemos una vecindad de 3.200 kilómetros. Punto. sí, eso es lo que está pasando justo ahora. Los estadounidenses están repensando, ya saben que vamos a convivir con ellos en las décadas y en los siglos por venir. Eso es inevitable. Ahora, ¿cómo van a repensar su relación con nosotros? El reauge de las llamadas derechas latinoamericanas se alinean directamente por ahora con los Ok. intereses de la administración Washington. ¿Y tú cómo ves al interior de Estados Unidos? A ver, parte también de la reacción virulenta de Donald Trump en este año 2026 que comienza con Venezuela, con Marco Rubio, un personaje que eventualmente se va a convertir dentro del Partido Republicano. Yo no dudo que se esté preparando para ser el candidato próximo a suceder, al menos a disputar con los republicanos la candidatura y luego suceder a Trump, Marco Rubio. En ese contexto, ¿cómo ves tú el futuro de la economía, el futuro de las inversiones, eh, la reacción en bloque
los países latinoamericanos y de México en particular, porque al final de cuentas, pues estamos teniendo una vecindad irrenunciable con los norteamericanos. No, no tenemos el mismo trato y yo no lo veo aquí también. Igual apelo a que va a haber críticas, sin embargo creo que no nos pueden tratar como Venezuela, no nos pueden tratar como Nicaragua, tampoco como Argentina. Eh, Veo en el caso de México algo de oportunidad. ¿Tú cómo lo ves? Es complejo. Ah. Ah. Creo que me puedo reservar esto. Solo diría que es complejo. Ahorita las cosas están en proceso. Discúlpame que esto no te lo conteste. Ok, pero ¿tú cómo ves la posibilidad de reacción de los demás países? Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua. Tiene razón en el, bueno, por supuesto que tiene razón en el sentido de que nuestra relación, Estados Unidos tiene cierta relación con Argentina, con Chile, con Ecuador, con El Salvador, pero la naturaleza de la relación que tenemos con ellos es única, porque hemos tenido roces históricos Ujú. y también tenemos bastantes cuentas históricas pendientes con ellos de ambos lados. Así que la relación de México siempre ha sido interesante porque nunca nos han dejado caer del todo, Ajá. pero jamás nos han dejado despegar. Porque también es algo que voy a decir con mucha responsabilidad, pero el mayor rival geopolítico de Estados Unidos ni siquiera es China, siempre hemos sido nosotros. Claro. Y eso es algo que de verdad mucha gente jamás se ha dado cuenta. Y Yo eso sí, de verdad es una declaración seria. lo reconozco a mi pesar, porque finalmente esos son el gran obstáculo de nuestra historia. Es un gran Han sido el obstáculo de gran nuestra obstáculo de nuestra historia. historia. Terminó, ¿en qué momento terminó? En cuanto nos quitaron la mitad del territorio, ¿no? Básicamente. Y eso, entre comillas, porque han tenido varios intentos posteriores, ¿no? De seguir avanzando hacia el sur, pero bueno, por alguna razón a partir con Porfirio Díaz ya no se dio. Pero finalmente ha sido nuestro principal obstáculo. Mira, es un tema delicado y hasta me reservo un poquito mi respuesta porque puede haber dos opciones, dependiendo mucho también de lo que pasa en Estados Unidos. Si los blancos, tú sabes que MAGA ahorita está fragmentado. Claro. Está la cuestión de, son cosas sustanciales ahorita. Nick Fuentes, que quiere romper con toda el ala sionista de los republicanos conservadores. Hay una parte de los conservadores estadounidenses aún más radicales que creen que si ellos se ponen de acuerdo van a crear su república blanca dentro de los Estados Unidos. Y depende de qué rumbo tome la política estadounidense, quizá los demócratas vuelven al poder y esto cambia, pero hay varios escenarios. O cambian su relación con México y siguen esta línea coherente de inversión, de renegociación, como lo ha hecho De bien que mestizaje, mal, ¿no? bien que mal el Partido Común, o, y esto también lo digo con mucha responsabilidad, puede haber una segunda balcanización de México. Okay. Depende mucho del ala que se imponga próximamente, así que por eso también es difícil para mí como que ver qué está pasando, porque hay una parte de MAGA fracturada que de verdad es absolutamente radical a un nivel que da miedo respecto a Claro. estos temas raciales y que es absolutamente antisionista. Claro, claro. La rama un poquito más negociadora, maquiavélica, sigue esta relación, pero aún así no deja de ser del todo hostil. ¿Qué pasa si vuelven los republicanos al poder? ¿Va a cambiar esa Claro, relación claro. con nosotros? Entonces, hay varias salidas que ahorita mismo son inciertas. Puede seguir, puede haber esta reconsideración de su relación con nosotros y puede haber, tal y como lo hablábamos en un momento, una inversión importante en el norte, sobre todo en el norte del país respecto a manufactura de chips, más industria, Semiconductores, a industria automotriz. semiconductores. O por otro lado, pueden llegar al poder personas muy radicales que consideren que México tiene que ser balcanizado otra vez y nos Ok, dividamos aún en más pedazos de lo que somos. ok. Bueno, Por eso son son declaraciones dos que no visiones complejas. son. Sí, sí, justo ahorita eso se está disputando en las filas de MAGA. Va a haber elecciones pronto en Estados Unidos, quizá Trump pierda la mayoría en el En Congreso. noviembre próximo. Noviembre, el ascenso de hombres como Mandani en Nueva York. Claro. Por eso es que
tengo mucha cautela a la hora de hablar de lo inmediato. Nadie es buen profeta en su propia casa, Claro. en su propio país, pero de verdad son temas tan volubles y complejos que sería ingenuo de mi parte casarme con una sola hipótesis, pero ahí está sobre la mesa. Puede seguir la línea más o menos coherente que lleva ahora, o sí cabe la posibilidad de que gente muy radical llegue al poder y nos balcanicemos de nuevo. Claro. Es una de las varias, sí. Yo lo que aquí podría también ver es que una de las alternativas que puede surgir dentro de Estados Unidos es que a partir de estos bloques de manifestaciones en contra de esta ultraderechización, a ver, estamos viendo manifestaciones masivas, obviamente de comunidad latina, ¿no? En Los Ángeles, Claro, en claro. Chicago, organizaciones de minorías, puedan equilibrar la balanza, pero pues bueno, coincido contigo en el sentido de que es como que futurizar sin tener los elementos necesarios. No sabemos si va a fructificar, no sabemos si van a poder echar abajo las políticas antimigratorias del ICE, no sabemos si van a dejar de perseguir a los migrantes. Claro. Entonces, vamos a ver qué sucede. Hay un bloque que por eso la radicalización de Trump al inicio del 2026 es apelando ese voto duro para recuperar influencia porque las encuestas no le favorecen a Trump y las Ciertamente. elecciones son en noviembre, ¿no? Entonces, Sí. por ahí va un poco la necesidad de dar un golpe de poder como lo hacen normalmente los republicanos. Lo hizo en su momento papá George Bush con la invasión a Irak. Lo hizo George Bush, hijo, después de las Torres Gemelas, también contra Irak. Y lo hizo el propio Obama en Afganistán. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Coincido contigo, es complejo y se tiene que debatir dentro de Estados Unidos. Pero el tiempo se acaba. Cus, una conclusión que tú dejarías aquí sobre los temas que hemos platicado. Yo abundaría que nos dieras un resumen, una conclusión concreta de los puntos que hemos tratado aquí. Primero que nada que pues se han tocado temas complejos, estamos hablando de cosas inmediatas, Claro, de si se va a hacer un outsourcing en nuestro país o no, pero cuando hablamos de esto es inevitable también pensar en la mente o sea, qué hay en la mente de las personas que van a definir la política que decide nuestro futuro en 50 años, claro. incluso en siglos. Entonces, hemos tenido una plática a ciertos niveles y quiero concluir con eso de que a nivel, en una visión un poquito más holística, he dicho que yo no divulgo optimismo gratis, pero si te soy sincero, bueno, va a sonar un poco contradictorio, pero de verdad tengo mucha fe. Tengo mucha fe en que definitivamente este siglo va a ser el de Asia. Eso Ok, es innegable. Y gran parte de lo que va a decidir el destino de la humanidad tal y como la conocemos va a pasar en Asia-Pacífico. ok, Pero yo tengo una fe tremenda y tengo la certeza de que el verdadero futuro a largo plazo ok, para todo el mundo está en América. Está aquí en nuestros países y está aquí en nosotros como bloque civilizatorio. ok. Um, Justo ahora es donde podemos estar más conectados, es donde podemos estar más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero paradójicamente también es cuando las opiniones más se polarizan, más son totalitarias. Hay gente que niega categóricamente ciertos hechos Claro. y si alguien piensa diferente, incluso aunque coincida en algunos puntos contigo, está ahí. Hoy más que nunca estamos en el peligro de una polarización total, no solo en Estados Unidos, sino Sí, no, aquí. aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Ah, yo siempre he sido de la idea de que la realidad es increíblemente más compleja que la dicotomía de bueno y malo, Claro. pero por todos nuestros antecedentes como pueblo, todos nuestros antecedentes civilizatorios, tenemos absolutamente la historia por delante y tengo fe en que mm, el futuro es nuestro. Como América, de verdad, el futuro a largo plazo va a ser de América y Claro. tengo muchísima fe en eso. Me quedo con esa aseveración que haces, el tema de Asia en este siglo y lo que sigue para América. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Regálanos tus direcciones de correo, de redes sociales sobre todo. Pues pueden ¿Dónde encontrarme te...? en YouTube como El Gato Historiador. Ok, Sí, ahí es donde tengo la mayoría de mi contenido fuerte. Yo perfecto. me especializo. Para que sigan a Cus Dos Santos, la verdad es un placer que hayas estado aquí en el Cabaret Cus. Agradecerte y espero que esto sea la primera de muchas charlas interesantes que podemos tener y espero que le haya agradado este nuevo intento de llegar a usted desde el Cabaret Itinerante. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto fue un
intento, como ya lo repito, intento adicional de llegar a los hogares de Durango y del mundo.